Vamos a arrancar, ¿tá? La idea de es unir todo lo que estuvimos dando en bacteriología y en virus, y vamos a hacer hincapié y un pequeñito repaso, o para que les quede, ¿tá? La importancia de los virus en las vacunas. Entonces, cuando hablamos de calendario de vacunación, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos una clasificación sanitaria. Algunas son nuevitas, ¿sí? Algunas están incluidas, ¿tá? De forma obligatoria y tienen un patrón a seguir en edades, como por ejemplo BCG, difteria, pertussis, tétanos, la anti-meningococóxica, rotavirus, la triple viral, ¿sí? La tetravalente. Y después tenemos aquellas vacunas que están incluidas en el calendario de vacunación de forma obligatoria, pero en zonas de riesgo, en grupos especiales, ¿sí? Según edades, características asociadas a alguna inmunosupresión. ¿Estamos? Y luego vamos a tener vacunas que no están incluidas en el calendario, que son de motus propia acceder, y hay que acceder a la vacuna. Estamos hablando del herpes zóster, de la fiebre tifoidea. Es muy nuevita, ¿tá? Por eso muy nuevita y prácticamente no se aplica en Argentina la leptospirosis, contra la encefalitis por la garrapata, cólera, por ejemplo, sí, que son todas vacunas que no están incluidas en el calendario, pero llegado su momento para determinados grupos de riesgo, sí, se puede volver se coloca, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en en las especiales, en los grupos especiales y en las de forma obligatoria. Vamos a comenzar con aquellas vacunas que están en el recién nacido, ¿tá? En el recién nacido tenemos dos vacunas para hablar, las vacunas contra la hepatitis B y la BCG. De paso ya vamos a ir nombrando que la vacuna de la BCG no solamente se coloca en los recién nacidos, sino que acompaña a la quíntuple pentavalente, ¿sí? Ahora vamos a ir y después unimos todos en el calendario. Contra la hepatitis B, fíjense, es una enfermedad que está producida por un virus, ustedes ya lo saben muy bien, ¿tá? Es un virus, una enfermedad de transmisión sexual, pero una de las mayor importancia para el neonato, se pone al momento de nacer, ¿sí? No importa el quilaje, es una vacuna que está preparada con el antígeno de superficie, y se dice que los anticuerpos protectores adecuados de una persona que tiene un título de protección tiene que ser mayor o igual a 10 microlitros por mililitro de la titulación de su anticuerpo, ¿no? Fíjense que es una vacuna que se encuentra en forma monovalente en el recién nacido, ¿tá? Pero también acompaña a la quíntuple pentavalente, que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Se completa un esquema, más que nada a nivel de lo que son los 11 años. Se completa esquema, iniciar o completar esquema. Las dosis que hace que el título de anticuerpo esté viable son la monovalente, ¿tá? Y las 3 dosis que acompaña a la quíntuple pentavalente, chicos, ¿sí? Luego, obviamente, se coloca a personal de salud, a ustedes que van a seguir en sus rotaciones, se hace una titulación de anticuerpo y se observa a ustedes qué títulos de anticuerpo tiene. Hay veces que se hace un refuerzo, ¿tá? En algunos casos, a los 11 años, dependiendo, ¿tá? Digamos, del sistema de ese año, pero las obligatorias, ¿tá? Son estas que estuvimos marcando acá, donde acompaña y cómo está incluida en el calendario. Fíjense que el nivel de anticuerpos, como les contaba, lo que hace es caer con el tiempo, pudiendo ser no detectable luego de los 5 años, pero persiste en forma de protección por un fenómeno de memoria inmunológica. Pero ese título de anticuerpo siempre tiene que ser un título de anticuerpo protector mayor a 10 microlitros, ¿sí? Normalmente, cuando la vacuna falla, ¿sí? Es cuando, ¿se acuerdan que hablábamos de esa infección natural del virus de la hepatitis B? Era una de las causas que podía pasar a cronicidad este tipo de virus. ¿Y cómo podía fallar la vacuna? Ya sea por obesidad, por inmunocompromiso, por tabaquismo, por alguna enfermedad crónica, edades avanzadas, ¿sí? Pero se dice que
Cuando la persona no tiene una respuesta de anticuerpos protectores mayores o iguales a 10 microunidades internacionales, ¿sí? Personas que se llaman no respondedores. Entonces, ellos deben recibir de 1 a 3 dosis adicionales de vacuna y recién evaluar lo que es la seroconversión, ¿sí? Entonces, acuérdense que eso es súper importante, más que nada para ustedes, sí, obviamente, y para la población entera, pero ustedes que están expuestos en primera línea a siempre tener ese título protector. Bien, la vacuna de la BCG, ¿sí? Es una vacuna que está producida por el Mycobacterium tuberculosis. Perdón, que lo que hace es la tuberculosis. Es una patología producida por Mycobacterium tuberculosis. La vacuna está producida por una unidad proteica de Mycobacterium bovis, que es el Bacillus calmette. Se coloca una única dosis para toda la vida, antes de salir de la maternidad. El niño tiene que cumplir con un quilaje ideal de 2 kilos, menor a 2 kilos cuando son prematuros no se puede colocar, ¿sí? Y lo que hace es prevenir las formas graves de meningitis, y más que nada la tuberculosis también diseminada, ¿sí? Es la que deja la cicatriz, algunos un poquito más, otros un poquito menos, algunos no, pero es la que cuando se tiene una cicatriz de vacuna es la que está asociada a producir la cicatriz, ¿sí? Entonces fíjense, en el recién nacido tenemos hepatitis B, y contra la tuberculosis que se llama BCG. Las vacunas hasta el año de vida. O sea, desde que nació, ya colocamos, hasta los 12 meses. Tenemos rotavirus, que se coloca a los 2 y a los 4 meses. La quíntuple pentavalente a los 2, a los 4, 6, también hay a los 18 meses, ¿sí? Poliovirus, la IPV, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Neumococo conjugada a los 2, a los 4 y a los 12 meses. Y meningococo a los 3 y a los 5 meses. También colocamos antigripal a partir de los 6 meses. Triple viral, la primera dosis es al año de vida y la segunda dosis a los 5 años. Y hepatitis A como única dosis a los 12 meses. Bien, comencemos a hablar con la neumococo conjugada. Es una bacteria que produce la neumonía de la comunidad y produce meningitis neonatales, se coloca a los niños, a las mujeres embarazadas y a los mayores de 65 años y previene contra las complicaciones más importantes que son las neumonías complicadas y las meningitis. Normalmente se coloca 3 dosis a los lactantes, a los 2, a los 4 y a los 12 meses de vida y como les conté recién a personas de mayor de 65 años, 2 dosis normalmente es con intervalo de 12 meses. Es una dosis anual, chicos, eso, ¿está? Personas mayores de 65 años son una dosis anual. También se debe vacunar a las personas que conviven con personas inmunosuprimidas o con algunas personas con predisposición a afecciones respiratorias y a las embarazadas. Teníamos 2 tipos de vacuna. Teníamos una vacuna conjugada antineumococóxica que estaba hecha con 13 serotipos, por eso se llama 13 valente. Está formada con los antígenos de la cápsula de Streptococcus pneumoniae, que era el único capsulado dentro de los estreptococos, dentro de los más importantes, ¿no? Y se coloca, como les conté recién, a los 2, a los 4. Y el polisacárido polivalente se coloca a los mayores de 65 años y a las mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de embarazo. Y no es efectiva en menores de 2 años, entonces son 2 tipos de presentaciones. Entonces la vacuna conjugada antineumococócica 13 valente y la polisacárido polivalente en mayores de 65 años y en embarazadas. Poliomielitis. La polio fue una de las últimas enfermedades que dimos en virus. Es una enfermedad que es causada por el virus polio, que este virus polio es de transmisión fecal-oral.
Entonces se encuentra, si recordamos un poquito, en las personas infectadas, en la materia fecal. Hay 3 serotipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ellos, si ustedes se acuerdan, pertenecían a la familia de virus más chiquitito que se llama Picornaviridae, del género Enterovirus. Es de cápside icosaédrica, es un virus que es desnudo, eso le permite, ¿sí? Esta transmisión fecal-oral característica, es un virus ARN y afecta a los niños principalmente, ¿sí? Este es un virus que tiene mucha historia con la vacuna. La vacuna que se coloca ahora, ¿tá? Es una vacuna que es la antipoliomielítica, pero es del tipo de la Salk, que es la IPV. Es una vacuna que se coloca de forma intramuscular. Es una vacuna que cuando Argentina se declara libre, ¿tá?, de polio, se cambia la anterior que teníamos y fue incluida, vamos a decir, no incluida, fue cambiada el tipo de vacuna en el año 2020 y a partir de ahí se dejó de vacunar con la que sigue, que es la Sabin, que era la anterior que se daba, porque esta es una hecha a virus muertos, ¿sí? Y contra los 3 serotipos, y con una eficacia bastante buena, pero al virus no estar circulando en el lugar, la idea era no tener una vacuna a virus vivos. Se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y se hace un refuerzo a los 5 años. Hasta que no haya circulación del virus, ya sea ni cepas salvajes ni cepas autóctonas, la vacuna no se va a quitar del calendario de vacunación. Si recordamos un poquito cuál era la vacuna Sabin era hecha a virus vivos, atenuados, ¿sí? Era de vía administración oral, tenía una respuesta de anticuerpos súper más fuerte, ¿sí? Normalmente era fíjense que se hacía a los 2, a los 4 y a los 6 meses, un refuerzo a los 18 meses, ese refuerzo a los 18 meses se sacó anteriormente, y a los 6 años. Eso se sigue haciendo en lugares donde el polio sigue circulando, pero como era hecha a virus vivos, la Sabin se sigue dando en algunos países, no se podía dar a mujeres embarazadas, a inmunodeficiencias, a personas que estén con vómitos, con diarrea, porque tenía muchos efectos adversos a nivel gastrointestinal, y se decía que era como podía desarrollar la enfermedad que se llamaba la polio vacunal en algunas personas y en huéspedes inmunocomprometidos. Entonces tenía sus contraindicaciones, pero fue la vacuna que logró prevenir y logró bajar las incidencias de casos, ¿sí? Pero como ya en Argentina, si ustedes se fijan bien acá un poquito, hace 30 años, ¿sí?, había polio circulando. No. En el año 1985, los países de las Américas establecieron la meta de erradicar la polio en la región. En el año 91, el último caso de polio en las Américas fue detectado en Perú. Y en el año 94, en posterior un proceso de documentación y verificación, la región de las Américas fue certificada como libre circulación del polio del virus salvaje. Pero ¿qué pasa? Brasil todavía tenía casos. Entonces, de esa manera, todavía no se podía dejar de vacunar. Y ya estaba todavía en el mundo circulando. Y hay 2 países en el mundo con casos por tipo 1, que normalmente está ubicado a nivel del África y a nivel de lo que es Asia. Y de esa manera, todavía está circulando el virus en el mundo. Fíjense que eso fue en el año 2015, el tipo 2 fue eliminado en 1999 y se certificó su erradicación en septiembre del 2015. El tipo único es el único en circulación y el tipo 3 hay últimos casos en el año 2012. Pero tiene que pasar un tiempo adecuado para poder erradicar del mundo lo que es el polio y poder sacar, ¿sí?, lo que es la vacuna, ¿sí? Gracias a Dios en Brasil ya no hay casos de polio, así que lo que es América, si ustedes ven el continente, ya está libre de polio.
En la Argentina, el cambio de esquema compuesto por la IPV se realizó, como les contaba hoy al principio, en el año 2020, 1 de junio. Se retiró la vacuna Sabin, ¿tá? Y el uso exclusivo de la IPV, donde tenemos 3 dosis con un refuerzo. Y se suprime, como ahí justo estábamos comparando, la dosis de la vacuna antipoliomielítica de los 18 meses del calendario. Fíjense que en el año 2016 entramos en la fase final de la erradicación y en el año 2020 se comienza a la colocación de la IPV. Bien, quíntuple pentavalente. La quíntuple pentavalente es una vacuna que está formada por 4 bacterias y un virus. Tenemos difteria, que es el Corynebacterium diphtheriae, previene el tétano con Clostridium tetani, tos convulsa con Bordetella pertussi y Haemophilus influenzae, que previene lo que son las neumonías y obviamente la hepatitis B. Esta quíntuple pentavalente se da 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y una dosis de refuerzo que es entre los 15 y los 18 meses. Bien, tenemos lo que es el rotavirus. El rotavirus es si recordamos, es un enterovirus, pertenece a la familia Retroviridae, ¿sí? A ver, vamos a ver, esperemos un ratito. La familia Retroviridae es un virus que es ARN de doble cadena, tiene una simetría que es icosaédrica. Y esa capsis es súper es un virus que es desnudo y la capsis es súper gruesa, tiene 3 capas concéntricas, y a nivel de las capas concéntricas están los diferentes antígenos que determinan la clasificación del serotipo, y eso es lo que hace que estimula la producción de anticuerpos. Y gracias a eso las combinaciones más frecuentes que se produce son entre estos serotipos. Es una transmisión que es el responsable del 80% de los casos de diarreas en niños en menores de 5 años. Tenemos entonces los serotipos de mayor importancia son el BP7 y el BP4, que es el G y el P, y hay una cantidad de serotipos importante que es 23 y 31 dependiendo de las proteínas que tenga. Y de ahí los serotipos comienzan a mezclar y hay combinaciones frecuentes, por ejemplo, el GP8, el G2P4, el G3P8, y van como combinándose y van dando variancia en esta presentación de lo que es la diarrea. ¿Cómo está hecha la vacuna? La vacuna se llama Rotarix, es una vacuna monovalente, es una vacuna que está hecha de virus vivos atenuados, se da por vía oral también, tiene una eficacia del 90%, y si ustedes ven, se da a los 2 y a los 4 meses, y es una vacuna que, a pesar de que es una vacuna monovalente RB1, otorga inmunidad cruzada contra todos los serotipos. Así que es bastante, tiene una eficacia del 90%. Bien, la meningococo es una vacuna que previene la meningitis, que es producida por la Neisseria meningitis. Es una vacuna que se da a los lactantes en 2 dosis, con 3 a 5 meses y un refuerzo a los 15, y se vuelve a dar un refuerzo a los 11 años, es una vacuna conjugada tetravalente, y se le da, acuérdense, a los lactantes más que nada para evitar lo que es la meningitis. Acuérdense que teníamos 2 tipos, la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitis. La Neisseria gonorrhoeae era la que estaba asociada a la transmisión sexual, y Neisseria meningitis a la producción de meningitis en lactantes preferentemente. La antigripal previene al virus influenza, ¿sí? Es una vacuna al virus influenza, acuérdense que tenía un montón de combinaciones a nivel de la glicoproteína de superficie, las hemoaglutininas y las neuroaminidasas.
A partir de ahí teníamos varios serotipos de presentación. Eran virus que pertenecían a la familia Orthomyxoviridae con cápside helicoidal y ARN monocatenario. Es un virus que es envuelto, se transmite a través de las gotitas de flush, y a pesar de que teníamos A, B y C, el A y B son los que afectan al humano. De acuerdo a esto, se hizo la vacuna. Normalmente la vacuna se hace con la cepa que circuló anteriormente. La cepa que circula ahora se la va a conocer una vez que se lo estudie, ¿sí? ¿Y a quién se da la vacuna antigripal? Se da a trabajadores de salud. Son súper dinámicas porque varía esos cambios mayores y esos cambios menores, y eso hace a la dinámica de las neuroaminidasas y las más que nada hemoaglutininas. ¿A quién se da la vacuna? A los trabajadores de salud, a las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, hoy en día, niños de 6 a 24 meses de vida, o sea, entre los 6 meses y los 2 años, pacientes mayores o igual de 65 años, en este caso a grupos de riesgo que, por ejemplo, tenemos enfermedades respiratorias con enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos, trasplantados, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis. Es el grupo de riesgo que sí o sí siempre tiene que tener. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una persona con hipersensibilidad anafiláctica al huevo. ¿Por qué? Porque está hecha a base de huevo. Entonces, las personas alérgicas al huevo, estas vacunas, al igual que de la fiebre amarilla, si se acuerdan, también no se podía colocar. La antigripal trivalente 2024 es la Viraflu, va variando según su, digamos, en su presentación de antígenos. Se está hecha con los antígenos de superficie del virus de la gripe, hemoaglutinina y neuroaminidasa. Es el del A, el H1N1, H3N2 y de la presentación y una cepa del B. Protege, recién se adquieren los anticuerpos 2 a 3 semanas post vacunación, y es de aplicación anual de vía intramuscular, ¿sí? Así que bueno, siempre hay fechas, este año fue, si no me equivoco, en abril y en marzo las vacunaciones, y después a las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Bien, con respecto a la hepatitis A es una hepatitis que es obligatoria desde mayo del 2005. Está hecho de virus inactivado, se da por intramuscular y se da a todo personal de riesgo también. En este caso, chicos, el personal de riesgo, hoy en día se está evaluando la colocación de esta vacuna no solamente al personal de salud, sino a los personal de trabajo de recolectores ambientales, ¿sí? A todos aquellos que están expuestos al virus, sí o sí tienen que tener la vacuna. Se está armando un plan para que todas las personas que trabajan como recolector ambiental debe tener la vacuna de la hepatitis A. En ese caso se hace una segunda aplicación, pero la hepatitis A es de única dosis a los 12 meses de vida. Casos fulminantes de la hepatitis A, gracias a Dios, o los casos complicados de la hepatitis A han bajado gracias a la vacunación. En el año 2000, más o menos 2003-2004 fueron los casos más importantes, y luego, si ustedes ven, con la vacunación en el año 2005 comenzaron a bajar, y hoy en día prácticamente no hay casos graves de hepatitis A. Bien, la triple viral, como se la nombramos bastante, rubiola, sarampión y papela, pero viene la complicación de estas enfermedades. De la rubiola sería la rubiola congénita, y el sarampión, la más importante, es la panencefalitis esclerosante, y la papela teníamos un montón: hipotiroiditis, mastitis, infertilidad en hombres, diabetes, pancreatitis terminando en una diabetes. Es una vacuna que está hecha con virus vivos atenuados, se coloca la primera dosis a los 12 meses de vida y la segunda dosis a los 5 años de edad. Tiene una eficacia del 99%, y obviamente, como está hecho a virus vivos, no se colocan embarazadas, ni inmunocomprometidos, ni tampoco a personas con tuberculosis activa, porque se cree que es una enfermedad que puede agravar la presentación del sarampión.
Bien, es una vacuna que tenemos dos presentaciones. La triple viral es la que se coloca en forma obligatoria, está a los 12 meses y entre los 5 y 6 años al ingreso escolar, ahí está marcada. Y luego tenemos una doble viral, que es la sarampión y rubiola, que cuando se coloca la doble viral, está en campañas de vacunación contra sarampión y rubiola en adultos, está en acciones de bloqueo cuando hay casos de sarampión, pero la verdad si ustedes ven esto, vemos acá la situación de sarampión en el mundo. Hace un montón de tiempo que no hay casos de sarampión y en los casos de sarampión que hay más cerquita de nosotros es en Brasil y obviamente en el mundo, fíjense también hay en lo que es Nigeria, Pakistán, Somalia, India, ¿tá? Todo lo que es África y parte de Asia y algunos países de Europa, ¿sí? Pero ya fíjense en lo que es Argentina, no hay no hay casos de sarampión. No se registran casos autóctonos del año 2000, ¿tá? El último caso fue en lo que es la provincia de Córdoba, ¿tá? Pero fueron 6 casos de sarampión en el año 2000 y hasta a partir de ese año no aparecieron más casos de sarampión en la Argentina. Sarampión es de las tres la más importante y la que mayor complicaciones tenía, ¿sí? El brote, fíjense, esa vez en Córdoba comenzó en el año 2019 y se extendió a la ciudad autónoma de Buenos Aires y las regiones sanitarias 5, 6, 7 y 12. Se hicieron las acciones de bloqueo mediante vacuna y Argentina lo que hizo fue controlar el brote. Fíjense que los últimos brotes fueron el 19 de marzo del 2020 y no pasó más, ¿sí? Sin embargo, la rubiola está en el año 2009, fue el último caso de rubiola en Argentina y desde más o menos de ese año no se registra ningún caso endémico de rubiola desde el año 2009. Normalmente, que desde que se eliminó el virus de la circulación, por ahí se han registrado 8 casos de importados de rubiola, o sea, que significa que trajeron de otro lugar, no se contagiaron en Argentina. Viajaron y se pudieron haber estado en contacto y de esa manera pudieron haber introducido el virus a la Argentina nuevamente. Gracias a las campañas de bloqueo y a las campañas de vacunación, en los casos de rubiola, prácticamente en el año 2009 ya no se identificaron más. Bien, ¿cuáles son las vacunas hasta los 2 años de vida? O sea, desde los 12 meses hasta los 2 años de vida. Meningococo, ya, que ya estuvimos hablando, que es el refuerzo a los 15 meses. Varicela a los 15 meses. Antirripal hasta los 24 meses que ya desarrollamos. ¿Tá? Quíntuple pentavalente, también ya hablamos un poquito. Y acá se indica lo que es la fiebre amarilla, que es a los 18 meses, en zonas de riesgo. Con respecto a la varicela, ¿tá? El virus varicela zoster es un virus herpes virus tipo 3, que como prima infección produce la varicela y como enfermedad recurrente es el zóster. Lo que hace es protege a las complicaciones de la varicela, que es la encefalitis infecciosa, o a las neumonías complicadas por sobreinfección bacteriana. Fíjense que se coloca 2 dosis, una dosis a los 15 meses, ¿tá? Y la segunda dosis recién se agrega porque hasta el año 2015, ¿sí? A partir del año 2015 es una vacuna que recién se coloca, es nuevita, en el año 2015, se colocaba del año 2015 al año 2021, se colocaba solamente una dosis. Y a partir del 2021 se agrega la segunda dosis, que es a los 5 años de edad. Y con esa segunda dosis hay una menor probabilidad de padecer varicela. O sea, con la primera dosis tiene una protección del 80% contra el 95 y el 100% de formas graves. Los niños que desarrollaban varicela lo hacen de una forma benigna. Pero ya con esta segunda dosis, incluida en el año 2021, se logra una inmunidad donde prácticamente la probabilidad de padecer varicela, así sea en forma benigna, ya prácticamente es nula, ¿sí?
y lo que hace es prevenir los brotes y transmisión en adultos susceptibles. Es una vacuna que es a virus vivos atenuado, ¿tá? Y es una vacuna que se coloca de vía subcutánea. Fíjense que algunas son intramusculares, otras son subcutáneas, otras son vía orales, ¿tá? Pero normalmente la subcutánea intramuscular, subcutánea es bien más, un poquito más superficial y la agujita es más chiquitita. Bien, ahí está un poquito lo que es la varicela, primera dosis y refuerzo, están ahí en el plancito de vacunación marcado. Donde esta vacuna obviamente no se daba a inmunodeprimidos y en embarazadas y podía tener complicaciones en el lugar de colocación, como eritemas, alguna erupción localizada, unas pequeñas vesículas. Pero normalmente tiene una contraindicaciones bajitas. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla solamente en zonas de riesgos. Más que nada, fíjense que es una enfermedad que está presente en América del Sur, en Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. En el año 2007, en el área de Iguazú, se lo aisló. No sé si se acuerda con algunos de los chicos que yo les comenté que uno de los casos fue de un mono, ¿sí? Fue en ese año 2007, ¿tá? Donde se aislaron monos muertos en la provincia de Misiones y se documentaron nuevos casos en los cuales los dos fallecieron, estuvieron en contacto. En el año 2007 se decide incorporar la vacuna en el calendario recién nuevamente y lo que se hace es, se formó en forma obligatoria a toda persona que viaja a estas zonas de riesgo. Fíjense en la zona de Brasil, más que nada, la zona que está donde mayor cantidad de fiebre amarilla hay. Las amarillas es el área con recomendación de vacunación y la verde es el área sin recomendación de vacunación. Fíjense, todo esto es con recomendación de vacunación y esto es sin recomendación de vacunación. Entonces la fiebre amarilla se coloca a personas en zona de riesgo, sigue estando Misiones, Corrientes y Formosa, algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy. Una primera dosis a los 18 meses y un refuerzo a los 11 años. A todas personas que viajan en zona de riesgo y está hecha la vacuna a virus vivos atenuados con la cepa denominada 17D. Tiene una inmunidad y una eficacia que recién se da a partir de los 10 días de aplicada y se dice ya que con una sola dosis, es suficiente para conferir inmunidad sostenida y protección de por vida contra la enfermedad, ¿sí? Está contraindicada a menores de 6 meses, a embarazos, a mayores de 60 años, a personas también de alérgicas al huevo, y puede dar algunos síntomas a la posvacunal, como cefalea, fiebre, malestar general, pero las más graves se dan en inmunosuprimidos, en menores de 6 meses y mayores de 60 años, por eso por ahí no está contraindicada. Entonces fíjense que es incorporada al calendario nacional de inmunizaciones a partir del año de vida y hasta los 60 años en todos aquellos que viven o viajan en zonas de riesgo. La zona de riesgo en la Argentina es esta zona que está, la roja, la de mayor riesgo, y acá es bajo riesgo de transmisión. Acá es obligatoria la vacunación. Igual estas zonas de riesgo a veces van cambiando, pero esta se mantiene siempre porque lindamos con Brasil prácticamente. De eso estuvimos hablando un poquito. Vacunas ahora hasta los 5 años de edad. Estas vacunas hasta los 5 años de edad vamos a tener poliovirus, que ya hablamos, varicela, que ya hablamos, triple viral, que ya hablamos, y la triple bacteriana celular. Esta triple bacteriana celular está formada sacamos a la quíntuple, ¿sí? Tétano, difteria y tosferina. Está compuesta por un toxoide purificado de la difteria,
y tétano y de una vacuna entera celular de Bordetella pertussis inactivada. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Ahora vamos a nombrar, porque hay una que es triple bacteriana celular DTP y triple bacteriana acelular DTP. Más que nada es la respuesta inmunitaria que hay, ¿sí? Y reacciones adversas un poco más, menos ante una celular. En las vacunas de los 11 años tenemos meningococo, que ya hablamos, triple bacteriana acelular, que es la DTPA, papilomavirus, acá hay una modificación, así que esto cambia, fiebre amarilla, que ya hablamos. Con respecto al papiloma humano, estuvimos hablando, si se acuerdan, existen papilomas de serotipos. Hay más de 100 genotipos identificados. De ellos teníamos algunos, de ellos 40 afectaban a las mucosas, algunos de alto riesgo y otros de bajo riesgo según su potencial oncogénico. Los de bajo riesgo teníamos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 61 y normalmente están relacionados a producir lesiones benignas como condilomas, verrugas de genitales. Sin embargo, el 6 y el 11 de esos dos son responsables del 90% de las verrugas en genitales en ambos sexos. De todo eso, el 6 y el 11 fue el que más se aisló. Pero los de alto riesgo tenemos un montón, ¿sí? De los cuales, los que están asociados, estos de alto riesgo, pueden conducir a lo que son, tienen mayor probabilidad cuando ellos están en una infección persistente a conducir cáncer. Entonces, los genotipos 16 y 18 causan aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial. Y estos genotipos de alto riesgo, el 90% de los cánceres anuales, también a nivel del ano, y genitales externos y orofaringes. Fíjense que son los de mayor asociación. Hoy en día, si ustedes se fijan acá, esto es un recuerdo de la clase, ¿está? La vacuna, ¿se acuerdan que en la clase habíamos dicho que la vacuna estaba formada, que era tetravalente? ¿Sí? ¿Alguno no está conectado? ¿Se acuerdan que decíamos que era tetravalente, que estaba formado por el 6, el 11, 16 y 18? Bien. Esta vacuna es tetravalente, ¿sí? Esto hay que cambiarlo, ¿tá? Hay una actualización. Por eso es que se da una única dosis, ¿tá? Y fíjense que se llama Gardasil 9 y lo que hace es aumentar, digamos, las probabilidades de que no aparezca el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Así que estas personas, estos de 20 a 26 años, con 2 dosis de 0 a 6 meses, normalmente son a personas que no han completado esquema, y de 11 a 26 años en personas que vivan con VIH trasplantado. Estos de 20 a 26 años, chicos, es con personas con HIV, ¿sí? Y de 11 a 26, personas que vivan con personas con HIV. Las que están incluidas en el plan de vacunación, está obligatorios niñas y varones a los 11 años, está a los 11 años, está hasta los 20 es para completar esquema, pero niñas y varones a los 11 años es la vacuna obligada con una única dosis no navalente. 9, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 son las glicoproteínas L1 de cada uno de estos papilomavirus. Cambió eso, se modificó y hay una actualización. Bien, esta triple bacteriana teníamos celular y acelular. Fíjense que la celular está compuesta por un toxoide difterico y tetánico purificado y una suspensión de bacilos muertos de Bordetella pertussis inactivados a partir de células completas. Se aplican menores de 7 años, por eso es hasta los 5 años. A partir de los 11, se coloca la DPTA, que es la celular, que contiene Bordetella pertussis, por lo que esta genera menores efectos adversos, tiene menos efectos secundarios y se aplica a mayores de 7 años.
Fíjense las vacunas para personas jóvenes y adultas. Tenemos entonces la doble bacteriana, la doble triple viral, hepatitis B, antigripal, fiebre hemorrágica argentina y fiebre amarilla. Con respecto a esto, nos quedó hablar la fiebre hemorrágica argentina, que es obligatoria en zona endémica, que la zona es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Es una única dosis a los 15 años y la vacuna se llama Candid 1. Producida por el virus Junín. Para personas adultas mayores de 65 años tenemos la antigripal y la neumococo. Y a las embarazadas teníamos la antigripal en cualquier trimestre de gestación, la triple bacteriana celular a partir de la semana 20 y el virus sincitial respiratorio, que es nuevita esta, que lo hablamos este año, entre las 32 y 33 semanas de gestación. Si ustedes se acuerdan, este virus respiratorio sincitial es un virus que pertenece a la familia Paramoxiviridae, el género pneumovirus, ARN monocatenario lineal, helicoidal. Es un virus que se ha envuelto y presentaba dos subtipos, el A y el B. Producía más que nada una bronquiolitis en lactantes súper importante, con una alta tasa de mortalidad, que podía progresar a casos graves de insuficiencia respiratoria aguda, y lo que pasaba era que estaba asociado con una alta tasa de mortalidad. Entonces se logra que si a la mamá se la vacuna, estos IgG que se forman en la mamá pueden pasar al bebé y de esa manera el niño está protegido. A nivel de lo que es la envoltura, existe lo que es una glicoproteína, una glicoproteína de fusión, que es responsable de la formación de los incisios, y la proteína G es la responsable de la adhesión al virus. Y conmigo eso es súper importante porque es lo que permite la fisiopatología. Entonces, fíjense que esta vacuna está formada por las subunidades proteicas de estos antígenos, del antígeno F más que nada. Si ustedes se acuerdan, el antígeno F que permitía la fusión a las células receptoras. Entonces está formada y es la que inducía la respuesta. Entonces está formada por subunidades proteicas recombinantes de antígeno F de los dos subtipos de respiratorio sincitial. Es intramuscular y se coloca entonces en embarazadas entre las 32 y 36 semanas de embarazo y fue incorporada en el calendario desde el año 2023. Nuevita. Para situaciones especiales tenemos rabia, que hay diferentes tipos hay vacunas de cultivos celulares con un esquema de Zagreb, un esquema de ESEM y gamma-globulinas en simultáneo. Personal de laboratorio, veterinario, personal de zoonosis y estudiantes veterinarias son todas las situaciones que se debe vacunar. Dengue es otra vacuna no incluida en el calendario de vacunación. El virus del dengue pertenece a la familia Flavividae de cadena simple con polaridad positiva, capsidicosaédrica. Tiene dos glicoproteínas, una de envoltura, que es la E, y la otra es de membrana. Y tenemos 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. La inmunidad es del tipo serotípico específica, y donde tenemos que recordar que teníamos un antígeno NS1 que nos permitía la detección en fases bien tempranas del dengue. Entonces, la vacuna contra el dengue está hecha con virus vivos atenuados contra los 4 serotipos. Se puede colocar a personas a partir de los 4 años de edad. Se hacen 2 dosis al día 1 y a los 3 meses de la primera dosis vía subcutánea, pero no se coloca ni a embarazadas ni a huéspedes inmunocomprometidos. Y para ir cerrando las vacunas contra el SARS-CoV-2, contra COVID, si nosotros nos recordamos un poquito, es un agente que pertenece a la familia Coronaviridae, género coronavirus, genoma ARN monocatenario lineal con polaridad positiva, cápside helicoidal, es envuelto
A nivel de lo que es la proteína S, que son las Skype, normalmente utilizan para unirse a las células, al receptor de la célula, y de esa manera puede producir fisiopatología en cavidad oral, tracto respiratorio, riñón, esófago, vejiga, intestino, porque busca ese receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que es la AC2. Eh, la proteína M es responsable de darle la forma al virión y la proteína E es la que participa en el ensamblaje y la liberación del virus para la replicación. Por eso que el SARS-CoV-2 podía producir o estaba asociada a varias fisiopatologías. Me encantaba las células con CD4, listo, ¿dónde está el CD4? Y ahí estaba asociada a la inmunosupresión. En este caso, el SARS-CoV-2 le encantan estos receptores AC2, que son de las enzimas de convertidora de angiotensina 2, y de esa manera puede producir lesiones a nivel cavidad oral, tracto respiratorio inferior, ¿sí? Corazón también, riñón, esófago, vejiga e intestino. Hay varias presentaciones de vacunas, las disponibles en Argentina, según qué plataforma esté hecho, porque podíamos ser al vector viral no replicativo, a través de ARN mensajeros, o los tipos de plataformas que se podían hacer. ¿Sí? Fíjense, teníamos la Sputnik V, la Sputnik Light, la Covishield, la Moderna, la Sinopharm, AstraZeneca. Fíjate la cantidad de presentaciones dependía de qué era, por ejemplo, a vector viral no replicante o ARN mensajero son los que están hechos. Algunas son bivalentes. Y para cerrar, bueno, ahí está todo el plan calendario de vacunación. Bien, chicos. Y con esto está lo que terminamos la clase. Y es el último sincrónico. Y había, profe, unas de COVID que decían que te ponían el chip ese. Sí. Exactamente, hay un montón de cosas que se dice, ¿viste? Pero bueno, estas son las últimas presentaciones y fíjense la gran variedad de vacunas que hay en tan poquito tiempo, ¿no? Y eso es lo que por ahí asusta, ¿tá? Que para todas las enfermedades hay una presentación de vacuna, ¿se dieron cuenta? Y para COVID, la cantidad de vacunas que hay son impresionantes. Más, yo pensé que había menos y estaba atrás y muchas presentaciones de vacuna hay. Profe, y las de dengue, para que las pongan, las tenés que comprar, ¿no? No las dan en el hospital. Exactamente, no. Acá en Argentina no. Ah, bien. Sí, a principio de año se hizo para prevención, pero normalmente no está incluida, es por campaña, ¿tá? Si vos te querés poner fuera de la campaña, pues tenés que pagarlo. Y tenía que estar incluida según en la etapa, en la edad etaria que abrían la vacunación. Primero se abrió, por ejemplo, para niños entre 11 años en adelante, no eran tan chiquitos, entre 11 porque Amparo no, me acuerdo que Amparo no entraba en la vacuna, en la campaña, entró a Pilar. Después, por ejemplo, se abrió para los 20 y los 40 años. Ahí la profe quedaba afuera, todavía no entraba yo. Y después, a lo último, abrieron para los de mayores de 40 años, ¿eh? Y fue súper cortito, chicos, ¿eh? O sea, después cerraron y no hicieron mucha propaganda, ni tenías que inscribirte por página, pero después no hicieron tanta difusión. Yo creo que fue por eso, que la gente tampoco se enteró. Un email exactamente con las actualizaciones. Pero mucha gente no sabía o mucha gente pensaba que no, si me pongo la vacuna me voy a enfermar, voy a desarrollar la enfermedad seguro, pero porque hay mucho desconocimiento y no hay tantas actualizaciones, no hay tanta información. Y acá, en Santo, que hay muchos casos de dengue, yo creo que hay que uno de los movimientos que hay que hacer es una mayor información de la vacuna. Lo que del dengue se Mm. conoce, el mosquito y demás. Y todo. No, aparte como que la gente estaba muy asustada con las vacunas del COVID, con todo lo que se decía y Sí, eso.
y como que dijeron, no, pero la del dengue va a ser lo mismo, es Sí, como yo muy creo nuevo. que exactamente, yo creo que hay que hacer una educación sanitaria aparte de eso, ¿viste? Más que nada a nivel poblacional y a nivel de salud pública, ¿tá? Hay poca información. Entonces eso hace que la gente piense mal y hay muchos, como siempre digo, muchos dimes y diretes, ¿tá? Que no son ciertas y la gente se queda con eso, por una poca información o una información que no es certera. Sí, no, van según variando. Yo tenía entendido que está la Sputnik, la AstraZeneca, Pfizer en su momento, ¿sí? Pero la verdad, lo que consigue el mercado o lo que habilita la entrada al mercado. O qué, qué laboratorio gana la entrada a la Argentina, eso es la verdad. También es un juego socioeconómico bastante alto. Ajá, yo también, pero no. No, no. Todavía no hay una vacuna. Fíjense, las que están circulando son todas y cualquiera de esas pueden colocarte. Las que más están circulando acá, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, ¿sí? Bien, chicos. Bueno, nos vemos entonces en los trabajos prácticos con clases de repaso si tienen, ¿tá? Si quieren, si giran tema, esta semana y la semana que viene vamos a estar con eso. Y nada más. Este es el último sincrónico, así que me despido de ustedes que son un poquito. Y nada, chicos, fue un gusto acá tenerlos a los que no son mis alumnos. Nos Chao, profe. vemos. Nos Hasta luego. vemos. Chao, Nos profe. vemos. Chau, chau.